¿Cuál fue la regla más racista que tuve en la escuela? El director, el señor Harris, todos los días nos recordaba por los altavoces que si hablábamos cualquier idioma que no fuera inglés, nos iban a castigar de inmediato. Una vez dijo que había oído a unos chavos conspirando en español, y a partir de ahí puso a los maestros a vigilar los pasillos, los baños y hasta el estacionamiento, buscando a cualquiera que se les escapara una palabra que no fuera en inglés. Con una sola palabra, ya te aventabas 3 días de suspensión y una mancha en tu expediente que ahí se quedaba para siempre. Al señor Harris le fascinaba repetir, frente a todos en las asambleas, que el inglés era el idioma del éxito. En mi casa, puro español, así que pasarte el día entero mordiendo la lengua para no decir nada en tu idioma era una tortura y acababas hecho polvo de tanto estrés. Mi mamá dejó de ir a los eventos de la escuela cuando una maestra se atrevió a corregirle el acento delante de otros papás. Había niños que le colgaban el teléfono a sus papás a la mitad de la llamada antes de contestar, porque temían que si los oían hablando en su idioma, los iban a suspender. Los puertorriqueños, los vietnamitas, los haitianos, todos andábamos como si nos faltara un pedazo, con nuestras verdaderas voces atoradas en la garganta. A un amigo lo suspendieron solo por gritarle a su abuela en español cuando fue a recogerlo. A otro le quitaron la beca porque soltó una grosería en francés cuando se lastimó el pie. Yo traía siempre el celular escondido y en modo vibrar, porque mi abuela, que vivía con nosotros y no hablaba más que español, tenía problemas fuertes del corazón. Mi mamá trabajaba en una bodega a 40 minutos y no siempre podía contestar, así que yo era el contacto de emergencia. Me aventé 2 años sin una sola suspensión porque aprendí a tragármelo todo, a no dejar que se me escapara nada en español, aunque a veces otros chavos se divirtieran tratando de hacerme caer. También ya me sabía las mañas para darle la vuelta a la regla sin que me cacharan. Cuando mi abuela marcaba a la hora de la comida, yo solo contestaba con ajá o no, mientras ella hablaba en español, fingiendo que platicaba con alguien en inglés si había alguien cerca. Cuando mi abuela se cayó y me llamó durante el cambio de clase, me metí corriendo a un baño y solo le decía sí y no, aunque ella me preguntaba 1000 cosas, rezando porque nadie me oyera. Inventamos nuestros propios códigos. 3 golpecitos era tómate la medicina y 4 era habla con mi mamá mejor. Ese día me tardé 15 minutos asegurándome de que mi abuela estuviera bien sin poder hablarle bien, y llegué tarde a química, pero al menos no me suspendieron. Pensaba que iba a poder seguir sobreviviendo así, con trucos y creatividad, hasta graduarme. Mi abuela estaba al tanto de la regla, y solo me marcaba en casos importantes, pero a veces se le olvidaba o se hacía bolas. Ya teníamos un sistema armado. La vecina me mandaba mensaje primero si pasaba algo grave, y así yo sabía que tenía que salirme de la escuela para devolver la llamada. Pero las emergencias no siempre esperan a que estés listo. En clase de historia, mi celular vibró como 12 veces en el pantalón hasta que me animé a checarlo escondido bajo el pupitre. La vecina solo tenía mi número para emergencias con mi abuela y nunca había llamado más de 2 veces seguidas. Me empezaron a temblar las manos viendo que ya eran 20 llamadas perdidas, luego 25. Apenas la maestra se volteó al pizarrón. Salí disparado al pasillo y marqué de regreso. La vecina gritaba en español que mi abuela se había desmayado y que apenas podía respirar. No sabía cómo decirles a los paramédicos el nombre del medicamento para el corazón y ellos tampoco le entendían bien. El nombre de la medicina era largo y se parecía al de otra a la que mi abuela era alérgica, y la vecina, en la desesperación, los confundía. Intenté usar nuestro código de golpecitos, pero ella lloraba tanto que no me entendía. Traté de escribir el nombre en un mensaje, pero no podía mostrarles la pantalla a los paramédicos mientras tenía el celular en la mano. Esta vez no había truco que me salvara. Mi abuela se estaba muriendo, y yo tenía que elegir entre salvarla o quedarme en la escuela. Corrí por el pasillo vacío hacia la salida, hablando rapidísimo en español y explicando exactamente dónde estaba el medicamento. En el baño, tercer estante del gabinete, atrás de las vitaminas, en el frasco blanco, no el azul. Mi vecina puso la llamada en altavoz para que yo hablara con los paramédicos, pero ellos tampoco hablaban español, y yo andaba traduciendo como podía mientras corría al coche. Los términos médicos me salían en el idioma que pensaba primero, brincando de español a inglés y viceversa sin darme cuenta. Solo quería que entendieran bien lo de la medicina y la alergia a la penicilina, y luego regresaba al español para calmar a la vecina, que no dejaba de preguntar si mi abuela iba a morir. Estaba tan enfocado en explicar todo que ni noté cuando el director Harris apareció junto a la entrada, viéndome hablar el idioma prohibido que podía salvar a mi abuela. Traía el celular en la mano, grabando todo, con una cara que no decía nada. Mi abuela se salvó porque los paramédicos recibieron la información que necesitaban para no darle el medicamento equivocado. El doctor me dijo que lo que traduje le salvó la vida, que si le hubieran dado el otro, se hubiera muerto en minutos.
Al día siguiente llegué a mi primera clase y ahí estaba el director Harris, sentado en el escritorio del maestro con la laptop abierta, todos en silencio. Me giró la laptop para mostrarme el video de las cámaras del pasillo, con el audio clarito de mí hablando como loco en español por teléfono. ¿Quieres explicar?, dijo, sacando el formato de suspensión ya listo con mi nombre. ¿Por qué creíste que no tenías que seguir la política de solo inglés? Sentí las piernas tan pesadas que no podía moverme. Todos me veían mientras el señor Harris le daba golpecitos al papel, como si ya hubiera decidido todo desde antes. La boca se me secó horrible, como si tuviera arena. No esperaba que le respondiera, solo estaba haciendo un show para los demás. En la pantalla se repetía una y otra vez el video de mí corriendo con el celular pegado a la oreja. Me temblaban las manos mientras intentaba hablar. Mi abuela se estaba muriendo y los paramédicos no entendían cuál medicina le podía hacer daño. El director levantó la mano para callarme antes de que pudiera decir algo más. Las emergencias no cambian la política de la escuela. Pudiste encontrar otra manera. Lo dijo tan tranquilo, pero sus ojos solo me veían como a un problema más que archivar. El papel de suspensión estaba ahí, como un castigo ya decidido. ¿Puedo llamar a mi mamá para decirle lo que pasó? Negó despacito con la cabeza. Tienes que hablar inglés durante el horario de clases o traer un intérprete autorizado. Toda la clase se removió incómoda en sus asientos, pero nadie abrió la boca. Hasta para pedir ayuda había reglas. Me temblaron más las manos al guardar el celular en la bolsa del pantalón. El señor Harris abrió el cajón de su escritorio y sacó un montón de papeles llenos de marcas de resaltador amarillo por todos lados. Los deslizó hacia mí sobre el escritorio. Tu audiencia disciplinaria está programada para el jueves a las 10 de la mañana y tienes derecho a venir acompañado de alguno de tus papás o de tu tutor, pero todo el proceso será únicamente en inglés. Justo ahí sonó la campana y todos se apresuraron a agarrar sus mochilas y salir casi corriendo, sin siquiera mirarme. Nadie me veía, sus ojos clavados en el piso o metidos en sus teléfonos mientras se abrían paso para pasar junto a mi lugar. El señor Harris guardó su laptop y se fue, dejándome parado, solo, con el paquete de papeles en las manos. Los pasillos ya se llenaban de chavos rumbo a su siguiente clase, cuando al fin pude mover las piernas. Los susurros me seguían como enjambre de abejas mientras avanzaba. Algunos sacaban el celular para textear mirándome de reojo. Otros se reían en voz alta diciendo que me iban a mandar a la cárcel del español. Sentía la cara hirviendo, pero seguí caminando como si nada pasara. Todo lo que acababa de pasar me apretaba tanto el pecho que apenas podía respirar. Antes de llegar a mi siguiente clase, la secretaria de la oficina apareció en el pasillo y me pidió que la acompañara. Me llevó a la oficina administrativa y me señaló una silla de plástico duro junto a la ventana. Estás excusado de tus clases hoy, pero tienes que quedarte aquí hasta que termine el día. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza y ya me estaba doliendo. Saqué mi celular para avisarle a mi vecina sobre mi abuela. Mis dedos se atoraban en el teclado preguntando si todo seguía bien después de la emergencia de ayer. No más de pensar en que mi abuela estaba sola me daban náuseas. La secretaria me entregó un formato y me pidió que escribiera mi declaración oficial sobre lo que pasó. Las líneas en blanco me devolvían la mirada. Nada sonaba bien tratando de explicar una emergencia en ese inglés tan formal. Tuve que volver a empezar varias veces porque mis errores de gramática hacían que pareciera culpable de algo mucho más grave que hablar español. La secretaria solo me veía pelearme con la hoja sin ofrecerme ayuda. Sus ojos seguían cada movimiento de mi pluma cada vez que tachaba una frase y comenzaba de nuevo. Por más que lo intentara, simplemente no me salían las palabras. Después de 5 intentos, le pregunté si podía pedir la grabación del pasillo de donde salió el señor Harris. Ni levantó la vista de la computadora. Esa es evidencia interna a la que los estudiantes no tienen acceso. Sentí que el estómago se me iba hasta los pies, como si me hubiera lanzado de un barranco. Ellos tenían pruebas que yo ni siquiera podía ver ni responder. La injusticia me hizo apretar la quijada tanto que me dolieron los dientes. Otro chavo sentado enfrente, que parecía estar esperando algo, se me acercó para susurrarme que sí. Las cámaras del pasillo sí graban audio. Eso no lo sabía. Mi mente empezó a dar vueltas mientras sacaba mi libreta para apuntar las horas y los lugares exactos. Trataba de recordar quién más estaba por ahí cuando pasé corriendo. Tal vez alguien se dio cuenta de la urgencia en mi cara. O tal vez escucharon que iba llorando. Buena charla la que se traen aquí. A ver qué estarán pensando de verdad, dijo alguien. Al otro chavo lo mandaron a la oficina de la consejera antes de que pudiera preguntarle más. Mi celular vibró con un mensaje de mi amigo, avisando que ya andaban corriendo rumores. Decían que yo había planeado romper la regla a propósito para hacer un tipo de protesta política. La mentira se estaba regando más rápido de lo que yo podía desmentirla. Me llegaron más mensajes preguntando si quería ser un héroe o si solo andaba buscando llamar la atención. Me sentí mal de ver lo rápido que ya habían distorsionado toda la historia. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de responder. No se me ocurría nada que pudiera arreglar el desastre. Mejor apagué las notificaciones y guardé el celular al fondo de la mochila.
La secretaria seguía escribiendo en la compu mientras yo me quedaba ahí sentado, con el formato de declaración a medias sobre las piernas. El reloj de la pared avanzaba tan lento que parecía estar descompuesto. Otros chavos pasaban frente a la ventana y me miraban como si fuera un animal de zoológico. Algunos señalaban y le cuchicheaban a sus amigos. El formato seguía casi en blanco porque nada de lo que ponía podía explicar de verdad lo que había pasado. ¿Cómo iba a escribir, con el inglés perfecto que me pedían, que la salud de mi abuela valía más que esa regla absurda? Mi celular vibró en el bolsillo y vi un mensaje de mi vecina diciendo que mi abuela estaba estable pero muy débil y no dejaba de preguntar por mí, en español, una y otra vez. Sentí tanto alivio que tuve que agarrarme del escritorio, pero luego me sentí culpable porque debería haber estado con ella y no ahí encerrado. Seguro ni entendía por qué no llegué a casa, y eso me pesaba en el pecho. Empujé el formato de regreso al escritorio, sin firmar, y salí mientras la secretaria me gritaba que no podía irme sin permiso. Los pasillos ya estaban vacíos y solo sonaban mis pasos mientras iba a mi casillero por mis cosas. Pegada en la puerta del casillero había una nota diciendo que la oficina de orientación me había agendado cita para el día siguiente en la mañana con Orlando Frey, un consejero que supuestamente ayudaba a estudiantes bilingües en estos casos. Tal vez alguien en esta escuela sí entendía lo que estábamos pasando, pero no me hacía muchas ilusiones. Esa noche, mientras mi mamá y yo apenas probábamos la cena sentados en la mesa de la cocina, me llegó un correo con los detalles oficiales de la audiencia. Suspendido 3 días, anotación permanente en el expediente y revisión de mi estatus de inscripción. Se me enfriaron las manos al leer esas 2 últimas palabras porque sí podían expulsarme por esto. Mi mamá leyó el correo por encima de mi hombro y se le fue el color de la cara mientras me apretaba la mano con fuerza. Al día siguiente llegué temprano a mi cita con Orlando Frey, que resultó ser un tipo tranquilo, de lentes, que sí te escucha en vez de solo hablar. Me explicó que la escuela tenía mucha autoridad, pero que también existían políticas del distrito contra la discriminación que tal vez estaban violando con esa regla del inglés obligatorio. No me podía prometer nada, pero me dio una lista de todo lo que debía documentar y cómo presentarlo en la audiencia. Su oficina se sentía más segura que cualquier otro lugar de la escuela en los últimos 2 años. Mientras comía, marqué al hospital desde el estacionamiento y pregunté si podían conseguirme cartas del doctor de urgencias y de los paramédicos donde explicaran que gracias a mi traducción se evitó una tragedia con los medicamentos. La administradora me dijo que iba a intentarlo, pero que podía tardarse unos días en juntar todo con membrete y las firmas. Apunté su nombre y su número directo por si tenía que buscarla después. De repente, mi celular empezó a llenarse de notificaciones porque alguien ya había publicado mi caso en redes, y ahora todo el mundo opinaba. La mitad de los comentarios decían que las reglas son reglas y que yo ya sabía a lo que me metía. La otra mitad, que no había nada más importante que salvar una vida, por encima de cualquier regla absurda. Las notificaciones me mareaban, y para no ser tema de discusión ni bandera política de nadie, mejor borré todas las apps del cel. Después de la clase de química, mi maestra me pidió que me quedara, y cuando se fueron los demás, me confesó bajito que también le parecía muy injusta esa política de idioma, pero que los profes podían perder el trabajo si decían algo. Me enseñó una página del reglamento estudiantil donde el distrito presume su política antidiscriminación, que hasta parecía contradecir la regla de solo inglés. Le temblaban tantito las manos mientras me mostraba cómo buscarlo en internet y me pidió que sacara copias. Esa tarde, un señor que se llamaba Rubén Guidry, de un grupo de ayuda legal, me habló porque mi mamá los había contactado. Me explicó que el título 6 protege a quienes no dominan el inglés, pero que las escuelas siempre se sacan de la manga excusas de seguridad para brincarse la ley, que si metía una queja federal, iban a pasar meses antes de que dieran respuesta, o sea que seguro todo quedaría en nada para cuando yo ya ni estuviera en la prepa. A la mañana siguiente fui a la dirección y pedí un intérprete de español para mi audiencia, porque mi mamá de plano batalla mucho con el inglés de abogados. La secretaria me dijo que no dan intérpretes para audiencias disciplinarias, solo para juntas de educación especial, y anoté palabra por palabra lo que me dijo. Mike Fire, el subdirector, me llamó aparte en el pasillo y me insinuó que mejor aceptara un castigo de detención el sábado, en vez de seguir peleando con todo esto. Se veía cansadísimo, como si ya supiera perfecto cómo acaban estas historias para los chavos como yo. La salida fácil me llamó la atención 2 segundos, pero se me vino a la cabeza la cara de mi abuela, cuando los paramédicos no le entendían, y yo fui la única que pudo ayudarla. Le di las gracias a Mike, pero le dije que no, y me fui directo a mi salón. El resto de la semana se sintió eterno. Los profes me veían raro, y los compañeros cuchicheaban cada vez que pasaba. Algunos nomás se me acercaban a decirme cosas en español, según de broma, para ver si respondía, y así meterme en más broncas. Yo mejor ni decía nada, miraba al piso y contaba los días que faltaban para la audiencia. Mi abuela me marcó 2 veces, pero dejé que se fuera al buzón, porque no quería que nadie me oyera hablar español en la escuela otra vez. Mi mamá pidió días en el trabajo, aunque no podía darse ese lujo, para ayudarme a preparar todo para la audiencia.
revisamos cada punto del reglamento y sacamos copias de todo lo que Orlando nos recomendó. Nos desvelamos armando el expediente y practicando lo que iba a decir en inglés, aunque de verdad pesaba tener que explicar en otro idioma por qué hablar español fue lo que le salvó la vida a alguien. El día de la audiencia, el puro nervio me tenía el estómago hecho un nudo, y apenas probé el desayuno porque mi mamá me obligó. Mientras acomodaba mis papeles, me llegó un correo del comité de becas diciendo que iban a revisar todos los antecedentes disciplinarios antes de tomar la decisión final. Sentí que se me helaban las manos porque la siguiente semana iban a revisar mi expediente permanente. Ya no era solo faltar a clases 3 días. Mis 4 años de dieces y asistencia perfecta podían valer nada si me suspendían. Guardé el cel y agarré la mochila, tratando de no pensar que podía perder la universidad nomás por hablar español para salvar a mi abuela. La audiencia era a las 2, pero primero tenía que aguantarme todo el día de clases. En la comida, mi mamá me mandó un mensaje para avisarme que mi abuela ya había salido del hospital, pero que ahora necesitaba atención todo el tiempo y alguien que le checara las medicinas cada 4 horas. Me la pasé el resto del receso poniendo alarmas en el celular y mandando mensajes a la vecina para ponernos de acuerdo con las visitas. El examen de química era mañana y ni había abierto el libro. Sentía que todo se me venía encima. En la hora de estudio, me llegó un correo de Rubén. Había estado investigando y me advirtió que grabar audio en los pasillos podría meternos en problemas por leyes de privacidad, pero que los jueces casi siempre le dan la razón a las escuelas con eso de la seguridad. Por cada argumento legal, había otro que favorecía a la escuela, y parecía que todo el sistema estaba hecho para protegerlos a ellos, no a nosotros. De repente, mi cel vibró con el mensaje de una compañera que casi ni conocía, que me mandó un video medio movido donde se veía clarito al director Harris en la entrada, grabándome con su celular justo cuando yo estaba en la llamada de emergencia. No era cualquier cámara captando por accidente. Él mismo me grabó, como si estuviera esperando a que me equivocara. Le mandé el video a Orlando en ese instante, con las manos temblando de coraje. Esa noche me quedé desvelada armando una línea de tiempo de todo lo que había pasado. Orlando fue a mi casa y me ayudó a escribir cada hora y detalle que recordaba. Me quitaba las partes donde ponía cómo me sentía y me hacía dejar solo los hechos, horas, lugares, quién dijo qué, quién estaba presente, 0 opiniones, 0 emociones, solo datos fríos y duros que nadie pudiera rebatir. Eso me ayudó a tranquilizarme un poco. Al día siguiente, en la comida, me acerqué con unos chavos vietnamitas y haitianos para preguntarles cómo les había ido con la regla del idioma. La mayoría no quiso contarme nada, pero algunos sí me dieron testimonios anónimos. Una chava perdió su lugar en la Sociedad Nacional de Honor por contestar una llamada de su mamá en vietnamita. Los papás de un chavo haitiano dejaron de ir a sus partidos por miedo a decir algo en francés sin querer. Las historias no paraban, todas con el mismo patrón de miedo y de puertas cerradas. Después de clases, junté más testimonios y todo el panorama se fue haciendo más claro y más feo. Esa noche, me senté en la compu a redactar la queja formal para el distrito. Cité discriminación y negación de servicios de intérprete con todos los argumentos que Orlando me enseñó. Me temblaban las manos mientras adjuntaba todas las pruebas y le daba a enviar. Ahora sí, ya no había regreso. Ahora sí, ya era oficialmente un problemático para ellos. Al día siguiente, el director Harris empezó a aparecer en todos lados donde yo andaba. Estaba parado en el pasillo cuando llegué a mi casillero. Se asomó por la cafetería justo cuando me senté y hasta se quedó cerca del baño justo cuando yo necesitaba entrar. Cada vez que lo veía, le mandaba un mensaje a Orlando con la hora y el lugar, llevando un registro de todo por si las dudas. Sentía su vigilancia tan pesada que ni podía respirar, como si las paredes se me vinieran encima. A la hora de la comida, mi mamá me llamó y me dijo: a la escuela le importa más atrapar a los chavos hablando español que enseñarles química. Tienen las prioridades tan al revés que hasta medalla de gimnasia ganarían por tanto giro. Su jefe le advirtió que si volvía a faltar por juntas escolares, le iban a recortar las horas. Cada peso que ella ganaba era necesario para las medicinas nuevas de mi abuela. Le insistí en que ya no fuera a las juntas, pero no quiso. No voy a dejar que enfrentes esto solo, cueste lo que cueste. Antes de entrar a química, sentí el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Todo me daba vueltas y tuve que agarrarme del escritorio para no caerme. La enfermera me dijo que fue un ataque de pánico y me preguntó si quería llamar a alguien para tranquilizarme. Me quedé ahí, temblando, demasiado asustada como para hablar español, aunque solo fuera para reconfortarme. Me habían hecho tenerle miedo a mi propia voz, a las palabras que traigo en la garganta desde siempre. Esa tarde, cuando mamá llegó del trabajo, Rubén llamó a la casa y se pasó 1 hora explicándonos nuestras opciones. Repetía que debíamos mandar una notificación formal al abogado del distrito porque estaban violando el título 6º, que habla de discriminación por origen nacional. Mientras hablábamos, él redactó un borrador y nos leía partes en voz alta para que entendiéramos bien lo que estábamos por firmar.
Las palabras legales me mareaban, pero mi mamá solo asentía, apuntando todo en la parte de atrás de un sobre. Rubén nos advirtió que ir a los medios podía empeorar todo, porque la escuela seguro iba a ponerse más necia nomás para no dar su brazo a torcer. Parecía que cada decisión podía volverse una bomba de tiempo. Al día siguiente, el distrito contestó a mi solicitud de intérprete con un correo larguísimo de 3 párrafos, llenos de palabras elegantes pero que no decían nada. Decían que iban a revisar la política, pero que no podían darme intérprete para la audiencia de mañana. O sea, básicamente un ni modo. Revisé el correo con un marcador, subrayando cada frase que no prometía nada concreto. Todo parecía hecho para que la gente se cansara y dejara de pelear. Me pasé la tarde practicando mi declaración para la audiencia, grabándome una y otra vez en el celular. Los términos médicos siempre me salían primero en español, porque así los aprendí ayudando a mi abuela con sus medicinas. Tenía que forzarme a decir cardiac medication en vez de medicina cardíaca, y la boca se me hacía pesada como si no fuera mía. Sentía que mi propia voz me traicionaba justo cuando más la necesitaba. La mañana antes de la audiencia, revisé mi correo y encontré un mensaje del hospital con un documento adjunto. El doctor que vio a mi abuela escribió una carta en papel del hospital diciendo que mi traducción evitó un error de medicación que pudo haber sido fatal. Verlo ahí, escrito y firmado, lo hizo real de una forma que nada más había podido. Ese papel era la prueba de que le salvé la vida, y al sostenerlo, sentí que me ponía una armadura antes de la batalla. Durante la comida, me reuní con una compañera de confianza para repasar los testimonios anónimos de otras familias. Había papás que contaban cómo suspendieron a sus hijos solo por contestar el teléfono en su idioma, o cómo se perdían noticias importantes de la familia por miedo a contestar llamadas de la escuela. Practicamos leer los testimonios en voz alta, firmes y serias, para que nadie pudiera adivinar de quién eran esas historias. Ir armando esa red de apoyo se sentía como empezar algo mucho más grande que solo mi caso. Esa tarde, Orlando me llamó y sugirió que copiáramos al encargado de equidad del distrito en todos los documentos de la audiencia. Decía que era importante dejar todo por escrito fuera de la escuela, por si esto llegaba a algo más fuerte, como una demanda. Me la pasé 1 hora escaneando cada papel, cada correo y cada prueba de lo que había pasado. El montón de documentos crecía, y cada hoja era otro recordatorio de que esto no era solo por mí. Esa noche, Mike Fair llegó a mi casa con lo que él llamó una última oferta. Si yo firmaba un papel comprometiéndome a no hablar del asunto en público, me bajaban el castigo a solo detención en vez de suspensión. El papel se quedó sobre la mesa de la cocina, mientras él explicaba que así todo se terminaba y podía seguir con mi vida sin una mancha en mi historial. Por un momento estuve a punto de firmar porque ya estaba muy cansada de pelear, pero eso significaba quedarme callada mientras otros niños seguían sufriendo. Le dije que no, gracias, y vi cómo guardaba el papel en su portafolio, visiblemente molesto. Mi celular empezó a llenarse de mensajes de estudiantes que, al enterarse de la audiencia, querían organizar un paro para apoyarme. Estaban dispuestos a arriesgar su propio futuro con tal de defender lo justo, pero yo no podía permitirlo. Les mandé mensaje tras mensaje pidiéndoles que no se arriesgaran a una suspensión o perder una beca por mi culpa. Esta era mi pelea, y no iba a meter a nadie más. Esa noche, mi abuela se sentó conmigo en la cocina, sin entender exactamente por qué todos estaban tan alterados, pero con la certeza de que algo importante pasaba. Me dijo en español que dijera la verdad, por duro que fuera, que eso era más grande que cualquier regla de la escuela. Escribí sus palabras en inglés en una ficha para leerlas en la audiencia, su voz dándome fuerza aunque fuera traducida. La familia era más importante que cualquier política inventada. Al día siguiente, me paré en el mismo baño donde antes inventaba códigos para no hablar español, donde tantas veces me escondí para protegerme de sus reglas. Viéndome en el espejo rayado, decidí que ya no iba a esconder quién soy. Al día siguiente en la audiencia iba a hablar claro en inglés sobre por qué los 2 idiomas son parte de mí, por qué quitarme uno era como arrancarme la mitad del corazón. Esa decisión me dio una calma rara, como si al fin soltara algo que llevaba cargando años. La mañana llegó rapidísimo con la alarma sonando a las 6:30. Le mandé mensaje a Orlando para confirmar y me respondió con un emoji de pulgar arriba. Me temblaban las manos mientras hacía café y trataba de comer, pero el pan sabía a puro cartón. Los papeles que había impreso estaban apilados en la mesa, junto a la carta del hospital y los testimonios anónimos de otras familias. Mi mamá salió de su cuarto, ya lista con su mejor ropa de trabajo, esa que solo usa para las juntas de padres. Vio los papeles, asintió y se puso a hacer huevos aunque ninguna de las dos tenía hambre. Orlando llegó a las 7:45, estrenando una camisa de botones que yo nunca le había visto. Volvimos a repasar el plan mientras mamá escuchaba y preguntaba quiénes iban a estar. Le expliqué sobre Mike Fair, que sería el defensor del estudiante y que también el distrito mandaría a alguien.
Orlando practicó decir algunos términos médicos en inglés, por si tenía que echarme la mano con una traducción importante. Mientras seguíamos repasando, sonó mi celular y vi que era mi vecina. Quería saber si mi abuela debía tomarse la medicina de la mañana con comida o sin comida. Le respondí en inglés, clarito, que las pastillas blancas iban con el desayuno y la rosa era para la noche. Decirlo así, sin miedo a que alguien me juzgara, me hizo sentir segura. Las palabras me salían solitas. Cuando colgué, Orlando me dijo que sonaba muy diferente cuando no estaba preocupada de meterme en problemas. Mi mamá me apretó el hombro y recogimos todos los papeles. Saqué 2 copias de todo, por si acaso querían quedarse con los originales. El camino a la escuela se me hizo eterno, con mi mamá al lado y Orlando pegadito detrás de nosotras. Los demás niños nos volteaban a ver, pero yo no quité la mirada del frente. La secretaria de la oficina principal se sorprendió al vernos y nos indicó la sala de juntas que estaba al fondo del pasillo, ya con la puerta abierta y la mesa larga lista adentro. El director Harris estaba en la cabecera, con su laptop abierta y un montón de carpetas al lado. Mike Fair se sentaba a su izquierda, con un bloc amarillo y una pluma, y frente a él estaba una mujer que no conocía, con gafete del distrito. El representante de los maestros era mi maestra de inglés de 2º año, que me saludó discretamente al entrar. No había intérprete, aunque yo lo había pedido por escrito en mi queja. Orlando se sentó detrás de mí y mi mamá se acomodó a mi derecha. El cuarto olía a café y a hojas recién copiadas. El director Harris ni nos volteó a ver durante un buen rato después de sentarnos. Cuando por fin levantó la vista, traía la cara seria, como si fuéramos a hablar de cualquier asunto menos de mi futuro. Giró la pantalla de su laptop hacia mí y puso el video de seguridad. Ahí se veía cómo yo corría por el pasillo hablando por teléfono, cambiando rápido de idioma. El audio estaba tan claro que se alcanzaba a escuchar todo lo que le dije a mi vecina y a los paramédicos en español. Dejó correr el video 3 minutos antes de detenerlo y sacar un formato de suspensión que ya traía mi nombre arriba. Dijo que la evidencia mostraba clarísimo que yo había desobedecido a propósito la política de la escuela de hablar solo inglés. Yo contesté con la voz firme y admití que sí. Ese día hablé español en el pasillo. Les expliqué lo de la condición del corazón de mi abuela, la confusión con la medicina y por qué los paramédicos necesitaban datos exactos para poder ayudarla. Me sudaban las manos debajo de la mesa, pero las mantuve bien pegadas a los muslos. El director Harris escribía mientras yo hablaba. Saqué la carta del hospital y la deslicé hacia la representante del distrito, que la tomó y la leyó muy seria, mientras el director decía que eso no cambiaba el hecho de que yo había roto una regla. Según él, las reglas estaban por algo, y hacer excepciones era peligroso. La mujer del distrito pidió quedarse con la carta y empezó a tomar notas en su tableta. Después le pasé el paquete con testimonios de familias vietnamitas y haitianas, contando cómo esa regla también los afectaba. La forma en que ella practica decir cardiac medication en vez de medicina cardíaca muestra cómo el cerebro guarda el conocimiento de maneras distintas según el idioma. ¿De verdad sirve de algo obligar a la gente a traducir términos médicos que aprendieron en español? Una familia perdió un funeral porque no pudieron coordinar el cuidado de sus hijos sin poder hablar su idioma. Otra tenía un niño que se hizo pipí porque le dio miedo pedir permiso en vietnamita cuando se le olvidó la palabra en inglés. Mientras la mujer del distrito leía los testimonios, levantó las cejas y la mandíbula del director Harris se tensaba más con cada página. Mike Fair preguntó si tenía más documentos y le mostré capturas de pantalla de los códigos estatales de educación sobre acceso al idioma. El celular de mi mamá sonó y batalló para poner la llamada en altavoz justo cuando Mike sugirió que podría dar contexto sobre nuestra situación. Su inglés salió cortado mientras intentaba explicar que trabajaba en la bodega y que mi abuela vivía con nosotros. Al trabarse con una palabra, Orlando se la susurró y yo la repetí en voz alta para que todos entendieran. Mi mamá contó cómo se perdía los eventos de la escuela porque los maestros se burlaban de su acento y cómo todos los días le preocupaba que me suspendieran por ayudar a mi abuela. Su voz se quebró cuando dijo que estaba orgullosa de mí, aunque eso significara meterme en problemas. La mujer del distrito tecleaba rapidísimo mientras mamá hablaba. Mike Fair tosió y sugirió que si yo retiraba la queja, podían reducir la suspensión a solo un día en vez de 3. Negué con la cabeza y dije que prefería que revisaran la política antes que negociar el castigo. Fui respetuosa, pero no me dejé cuando insistió en que tenía que ser razonable. El director Harris me acusó de hacérmela difícil, diciendo que toda acción tiene consecuencias. La mujer del distrito miró al director y luego a Mike Fair antes de decir que, a su parecer, cualquier decisión disciplinaria debía esperar hasta que el distrito revisara bien sus políticas de acceso al idioma. El director Harris se puso rojo al insistir que las decisiones escolares no necesitaban aprobación del distrito para sanciones normales, pero la mujer le recordó que las quejas de derechos civiles seguían otro proceso. Siguieron discutiendo con ese lenguaje formal y medido, mientras mi futuro se decidía entre ellos.
Después de otra hora de ida y vuelta, por fin llegaron a una conclusión. La mujer del distrito empezó a escribir en su laptop, mientras el director Harris seguía ahí, cruzado de brazos y claramente molesto. Ella volteó la pantalla para que viera el fallo oficial. Me daban un día de suspensión interna a partir de mañana. Mi expediente quedaba marcado como en revisión, y el distrito iba a revisar sus políticas para intérpretes en emergencias. No fue ni ganar ni perder, más bien algo a medias con lo que nadie quedó satisfecho. Firmé el papel sin decir nada, porque ya no había nada más que agregar. Al día siguiente me presenté en el cuartito junto a la oficina principal, donde ponen a los que suspenden. Había 3 escritorios pegados a la pared y ni una sola ventana. Me senté a hacer hojas de trabajo, mientras me perdía el laboratorio de química donde íbamos a hacer el experimento de titulación, que valía el 10% de la calificación. La maestra ya había avisado que no habría laboratorios de reposición, así que mi calificación bajó de A a B de un día para otro. Durante el almuerzo, comí solo en ese cuarto, vigilado por la encargada desde su escritorio. Algunos compañeros pasaron rumbo a la cafetería y unos me saludaron con la cabeza por la ventanita, pero otros solo murmuraban y señalaban. Una chava me hizo señas como diciendo que me había salido barata la suspensión, mientras otra movía la cabeza reprobando, como si hubiera causado problemas de más por nada. Ahí, con mi sándwich todo aguado, me cayó el 20 del costo social de todo esto. Esa tarde me fui directo al cuarto de mi abuela, que estaba viendo su novela en español. Me preguntó cómo me había ido en la escuela, pero solo le dije que todo bien y me senté a su lado en el piso, recargado en su silla. Vimos la novela juntos sin hablar de la audiencia, porque ella no tenía por qué saber lo que me costó hablar español en esa escuela. Me acarició el cabello como cuando era niño, y compartimos ese silencio reconfortante sin necesidad de palabras. 3 días después, mi mamá me reenvió un correo que el distrito mandó a todo el personal avisando que abrirían una investigación limitada sobre el acceso al idioma en las escuelas. Esa semana se sentía raro caminar por los pasillos. Las conversaciones paraban cuando pasaba, y algunos maestros se veían nerviosos, como si temieran que les pudiera echar la bronca por algo. Mi maestra de inglés, que antes bromeaba conmigo, ahora solo me hablaba lo justo y necesario. Tener la razón en cuanto a la política ya no significaba sentirse bienvenido en la escuela. 2 semanas después de la audiencia, se mandó un memorándum anunciando una excepción de emergencia para usar otros idiomas en situaciones médicas o de seguridad, y que las escuelas tenían que respetar las solicitudes de intérpretes para juntas con padres. El director Harris hizo una asamblea para explicar que esas nuevas reglas solo aplicaban en emergencias documentadas y que la comunicación normal seguía siendo en inglés. Se paró a leer el memorándum de la manera más seca posible, pero al menos era un avance, aunque fuera pequeño. El comité de becas me mandó una carta diciendo que iban a esperar a que mi situación académica se aclarara para decidir si me daban la beca o no, así que quedé en el limbo sin saber si iba a tener dinero para la universidad. Cada semana les escribía para darles actualizaciones de mis calificaciones y actividades, sin mencionar directamente la suspensión, pero enfocándome en mi desempeño académico mientras seguía la revisión. Esperar su respuesta era como un castigo, porque sin saber si tendría la beca, no podía planear nada para la universidad. Mandé un artículo de opinión al periódico escolar sobre lo que se siente caminar por ahí sin poder hablar bien tu idioma, con las palabras atoradas en la garganta y teniendo que traducir tus pensamientos antes de decirlos, sin culpar a nadie ni mencionar la suspensión. Después de que se publicó, algunos compañeros empezaron a acercarse en silencio para decirme que yo había puesto en palabras justo lo que ellos sentían. El chavo vietnamita de mi clase de matemáticas me enseñó cómo había subrayado partes que le quedaban, y la chava haitiana de la banda me dijo que se lo mandó a sus papás. Decir las cosas en papel se sentía más seguro que hablar en los pasillos, donde alguien te podía acusar. La última semana de clases me crucé con el director Harris camino a Historia. No nos saludamos, pero tampoco bajé la mirada y él tampoco. Seguí caminando hacia mi salón, todavía cuidando lo que decía, pero ya sin quedarme callado ante lo que importa. La pelea no se había acabado, pero yo seguía de pie, y a veces eso es suficiente para que la resistencia siga. Gracias por dejarme compartir todas estas preguntas contigo hoy. Estuvo muy interesante reflexionar juntos sobre esto. Nos vemos en la próxima. No olvides darle like al video. De verdad ayuda más de lo que te imaginas.